Bienvenidos. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Bienvenidos al tema La Edad de Éfeso. Texto bíblico Apocalipsis 2, 4 a 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Muchas gracias por su atención. Presentemente estamos en el reino espiritual. Pronto se establecerá el reino físico. Para eso nuestro buen Padre Celestial nos eligió, nos entrena, nos equipa y nos envía, pues cogobernaremos en ese reino. Al estudiar las edades de la Iglesia, rescataremos los valores perdidos y nos entrenaremos y así ejerceremos, perfeccionando nuestra formación como ayuda idónea. Muy bien, empecemos con Éfeso. La edad empezó en Pentecostés, mas la iglesia de Éfeso fue establecida por San Pablo el año 53 DC. Fue guiada por el Espíritu Santo totalmente. Por eso la iglesia verdadera se esforzará por ser igual a esa iglesia original. Era un pequeño grupo, como de 12 hombres, que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por San Pablo. Hechos capítulos 19, versos 1 a 7. La manera de ministrar de Pablo estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar. Tuvo 3 partes. Primero, fue absolutamente fiel a la palabra. Segundo, fue en el poder del Espíritu. Y tercero, tuvo fruto evidente. Esta iglesia trabajó ardua y esforzadamente por esparcir el Evangelio. Persecución y pruebas son parte normal de la vida cristiana. Entrégueselas a Dios, no juzgue. Ellos probaron a los que decían ser apóstoles. ¿Cómo? Que ellos decían, no está predicando lo que Pablo nos enseñó. Todo lo que hacían, lo hacían en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 2, verso 4, Dios les dice, has dejado tu primer amor, que era la palabra de Dios. Habían dejado el deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra y el lloro de avanzar más en el Espíritu.
todo eso declinó gradualmente al empezar a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. Y así comenzaron a construir magníficas iglesias, a instalar un coro en vez de cantar a Dios por sí mismos. Bajaron la cerca y los chivos entraron. Así el espíritu del anticristo se introdujo a la iglesia, convirtiéndola en una iglesia tibia, demasiado formal y sin poder. El gozo de servir al Señor empezó a desvanecerse. Por eso Dios en el verso 5 les amonesta: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Habían sido un grupo muy bendecido, milagros y maravillas habían sido obradas por ellos y la gente les tenía en muy alta estima. Habían caído de Pentecostés, por lo tanto tenían que volver al punto de origen, mas debían hacerlo mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Y si no lo harían, Dios les quitaría su mensajero y los dejaría ir solos. Continuarían hablando de cristianismo, pero sin Cristo. ¿Cómo empezó todo esto? Porque el espíritu del nicolaísmo empezó a moverse. Nikao significa conquistar, laos, laico. Nicolaísmo es conquistar al laico. Laico es el no religioso. Ese espíritu empezó a conquistar a los que se reunían con el propósito de quitar el gobierno del Espíritu Santo. Las personas empezaron a ocupar ese lugar. Lo que decían ellos pasó a ser más determinante que las enseñanzas del fallecido San Pablo. Debemos organizarnos para ser más efectivos en la gran comisión, decían, y esto dio como resultado la formación de un sacerdocio muy santo, entremetido entre Dios y el pueblo, mediadores. Dios aborreció esto, y todo fiel creyente lo aborrecerá también. De obispos se elevaron a arzobispos y demás. La palabra fue reducida a un credo. En fin, subyugaron al laico, llegando a que el hombre esté gobernando al hombre. Mas siempre hubo un grupito fiel a la palabra, y el bondadoso Padre promete recompensarlos. En Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Escudriñemos. Dice: al que venciere. La caminata a la eternidad es algo individual, personal. El avivamiento es personal. Respecto al árbol, nuestro mensajero nos dice: el árbol de la vida era una persona, Jesús. Por eso él dijo en San Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Había dos árboles en el huerto: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran dos personas, el ser justo y el ser maligno. Ezequiel 28:13. Entendiendo esto, es que recibimos verdaderamente la revelación de la simiente de la serpiente, de cómo Satán, por medio del serpiente, se inyectó a la raza humana. ¿Por qué Satán hizo esto? Mire, el hombre fue creado para Dios. Él habría de ser el templo de Dios,
el lugar de reposo de Dios iba a ser el hombre. Satanás supo esto todo el tiempo, por eso él también quiere morar en el hombre. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Y así Satán tuvo un hijo vicariamente, Caín. Este manifestó las características espirituales de Satán y las características bestiales, sensuales, carnales de la serpiente. Con razón dijo el Espíritu Santo que Caín era del maligno. 1 Juan 3:12. Ahora, todo lo que sucedió allá en el huerto estaba en el plan y propósito soberano de Dios. Compartir su vida eterna es el propósito de Dios para con el hombre. Por eso Dios se manifestó en carne humana, para restaurar al hombre caído, degradado, a causa de la mezcla de las dos simientes. El árbol de la ciencia produjo muerte. Lo vemos en este mundo moribundo en todos sus sistemas. Produjo hombres astutos, intelectualoides, sin embargo, muy religiosos. Caín y Abel eran creyentes en Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos. Abunda la cizaña, produciendo una religión nicolaíta que se ramifica en centenares de religiones. Mas la bendita promesa es que Dios cuidará de lo suyo. Para finalizar, el árbol de la vida ahora es dado al vencedor. A causa del pecado, ese árbol le fue negado a Adán y sus descendientes, pero por la obra expiatoria de Jesucristo ha sido ofrecido de nuevo al creyente. Así los hijos de Dios vencen por medio de él al estar en continuo compañerismo con el Señor. Cuán trágico fue para esa primera iglesia no haber escuchado al Espíritu y en su lugar escuchó al hombre. Por eso, en la última edad, la verdadera iglesia, la novia, ella sí escuchará al Espíritu volviendo al poder de Pentecostés. Que Dios nos ayude. Oremos. Amado Padre, gracias por entregarnos la herencia del vencedor, el árbol de la vida. Por los méritos del Señor Jesucristo oramos. Amén. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre, Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Señor, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor, tócame, limpiame, heme
heme